Hace muy poco salió una declaración muy importante de Víctor Font para un medio culé, en donde hace una declaración y una crítica a la gestión de Laporta. Abarca varios puntos, entre ellos por qué se gestionó como se gestionó el caso Messi, qué pasa con la deuda que tiene el Barcelona, la deuda neta, la deuda bruta, y cuál es el aporte que el actual presidente del Barcelona le ha hecho a la institución, entendiéndose de dónde se venía y a dónde está en este momento. Y lo primero que quiero decir es que Víctor Font, para poder analizar esto en perspectiva, es un político. Y luego es un hincha del Barça. No tengo ninguna duda de que es hincha del Barça, pero antes de eso es un político con aspiraciones de presidencia del Fútbol Club Barcelona. Con lo cual, esta declaración que hace al medio es para hacer política. Y la política, la primera regla que tiene, es que es un juego de suma cero. Es decir, para que yo gane, necesito que tú pierdas. Y para hacer eso en la práctica, nunca debes elogiar. Sí, puedes reconocer, pero alabar el trabajo de otro te resta puntos a ti. Y es un juego que Víctor Font está jugando en este momento. Y ahí va con la primera declaración. Él dice, con respecto a lo que pasó con el caso Messi, por ejemplo, ¿se nos engaña o no se nos dice la verdad sobre por qué no se renovó a Messi hace 2 años y por qué ahora iba a venir y al final no viene? Es un problema de liderazgo y gestión. Según las declaraciones de Font, cada uno las puede interpretar como quiera, pero para mí el zasca o la puja que le hace Laporta es, vendiste humo con lo de Messi, ilusionaste a toda la hinchada y resulta que al final tienes a tus paparazzi y tienes a tus periodistas para que te saquen las fotos, para que hagan el juego que a ti te interesa. Y todo el mundo sabía, o al menos el mundo que estaba fuera del círculo cercano a Laporta y fuera del círculo cercano de Barcelona y su dirigencia, sabían que Messi era imposible que fichara por él Barcelona. Muchos incluso, más allá de que los defensores de la gestión de Laporta dicen que había supuestamente un contrato o un acuerdo de palabra en donde se le iba a pagar a Messi entre 2 y 24 millones por cada temporada. Quienes están fuera de ese círculo, quienes no comparten esa noticia, dicen que eso nunca llegó a pasar y que la reunión de Messi lo único que buscaba era tomar una foto entre Jorge Messi yendo a la casa de Laporta. ¿Para qué? Simplemente para que se viera que se estaba intentando y que Laporta no tuvo toda la culpa de toda esta situación. Desde mi punto de vista, en este caso, si lo abordamos o le enlazamos con Font, Font lo que acaba de decir es, hiciste el ridículo y te salió mal la jugada. Hay que recordar que cuando estaban en periodo de elecciones el año 2021, si no me equivoco, Barcelona estaba en una crisis deportiva muy grande, venía saliendo del 8-2 y económicamente estaba aún peor, entendiéndose que el presidente que precedió a Laporta era Bartomeu, y ya todos sabemos qué tipo de presidente era Bartomeu. Ahora bien, cuando se hablaba de elecciones, claramente los favoritos eran Víctor Font y era Joan Laporta, pero entre ellos dos, más allá de una rencilla propia de la política, también habían personalidades muy distintas. Por un lado teníamos a Víctor Font, un tipo estadista, numerólogo, o al menos no lo conozco esencialmente cómo es su postura como político o cuáles son los atisbos y características que él más tiene, pero de acuerdo a los debates que llegaron a enfrentarse, o los foros, o los programas de gobierno, entre comillas, que ellos querían tener para su gobernanza dentro de la presidencia de Barcelona, quedaba claro que Víctor Font quería, al menos en el papel, seguir un camino de autoridad, de responsabilidad económica, de decir hay que limpiar las cuentas del club, tenemos que acostumbrarnos a hacer fichajes tan grandes, trataremos de limpiar lo que más podamos la masa salarial, etcétera, etcétera. Y por otra parte está Laporta, que como todos sabemos ya a esta altura yo creo que no queda ninguna clase de duda. Laporta es un gentleman boomer. Es alguien que le gusta pasarla bien, es alguien que le gusta la grandeza, que le gusta las fotos, que le gustan las luces, muy populista, etc. Y de ese punto de vista, Laporta a lo que se aferró en su periodo de campaña fue el pasado. Yo fui el presidente del Sectete, yo fui el presidente de Guardiola, yo fui el presidente que le dio los mejores años de la historia de Barcelona. Y en base a eso yo puedo repetirlo. No lo dijo textualmente, pero al menos dio la intención a querer decir eso. Y segundo, el famoso video del maniquí. Laporta abrazando al maniquí diciéndole, te voy a hacer una oferta que no vas a poder resistir. Y desde ese lugar claramente se ganó y puso en fila a todos los votantes y a todos los socios de Barcelona que dijeron, este es el que nos puede mostrar el camino. E incluso Messi, sin decirlo, pero sí desde las acciones, demostraba que estaba a favor de la presidencia de Laporta. Y por otra parte, Font, la verdad que con un discurso no populista y que era más de estadista y de pongamos en orden las cuentas, no caló. Generalmente esos discursos no calan dentro de la masa, pero más en este caso que tenía un contrincante que no solamente lo avalaba su personalidad y su programa, sino también el pasado. Gana Laporta y empieza a hacer su gestión. De ahí encontramos a un Font que estuvo muy oculto por mucho tiempo. La verdad que no tiene mucho sentido de que el perdedor salga a dar luces o salga a mostrar Twitter o salga mediáticamente a increpar a las decisiones que toma el presidente que va entrando, o al menos en su primero o segundo año. Sin embargo,
Se han visto los movimientos de Laporta, hemos visto que lejos de seguir esa campaña de austeridad o ese propósito de poner en orden las cuentas, ha inflado aún más el equipo, ha hecho contrataciones, etcétera, etcétera. La parte económica seguramente será para estudiarla en otro momento, pero lo que sí es cierto es que el tema de las palancas claramente va a traer un coletazo importante dentro de la institución de Barcelona, entendiéndose que cuando tú tomas una palanca financiera, estás cediendo patrimonio, en este caso creo que 20 a 25 años. Y eso no es nada menor. Y ahí está la declaración de Víctor Font. Los números indican que no hemos superado la herencia que recibimos. En números, el club hoy está peor que hace 2 años y medio. Tenemos más gastos, tenemos más pérdidas, tenemos menos patrimonio y tenemos más deuda. Lo cual es un hecho. Las palancas, si bien cumplieron su propósito, que era tener dinero inmediato, tener liquidez para salir al mercado y hacer los fichajes que se hicieron en su momento, es cierto de que se aumenta una deuda, es cierto de que a largo plazo no es plausible, sino todos los clubes lo harían y sería un mecanismo sumamente sencillo de aplicar cuando las instituciones se encuentran con problemas financieros. Sin embargo, la crítica de Font no solamente va con respecto a lo que es la gestión económica del club, sino la gestión deportiva. Y creo que tiene un punto importante de razón. Espero no estar equivocado. Si estoy equivocado, por favor, corrígeme en los comentarios y, por supuesto, opina con respecto a este video, con respecto a la gestión del Laporta. Pero a mí me da la impresión de que de todos los jugadores que han venido al Barcelona, estamos hablando de Ferran Torres, Christensen, Koundé y muchos otros fichajes, los únicos que han logrado sentarse en el equipo titular han sido Christensen y Koundé. El resto de los jugadores titulares ya estaban en Barcelona antes de que llegara Laporta, ya antes incluso que se ficharan las palancas. Por supuesto cuento a Lewandowski, que fue la gran incorporación. Creo que también es para analizar lo que pasó con Lewandowski, un jugador al que se le hizo un contrato ascendente con opción, por supuesto con opción de renovar, ¿no? Con opción de terminar un año antes su contrato, pero aún así era una apuesta sumamente arriesgada. Entendiéndose que Lewandowski en el mejor de los casos te va a jugar octavos de final con 36 años. Vimos qué pasa con Leo Messi a los 35. Ahora está en Miami. Vimos qué pasa con Benzema. Tiene 35 y ahora está en Arabia Saudita. Yo creo que es para analizar también esos tipos de fichajes. Y aquí la crítica creo que tiene parte razón de Víctor Font de decir la gestión riesgo-retorno que se ha tomado no lo vale. Yo creo que no lo vale. 200 millones, dinero que no tenías para ganar una Supercopa. Otros me dirán, pero le diste un baile al Real Madrid. Es cierto, pero fue una Supercopa. Y para quedar eliminado en fase de grupos, ¿tuviste mala suerte? Tuviste mala suerte, pero te fuiste a la Europa League. Y eso, desde el punto de vista del hincha, no tiene por qué ser mirado. De decir, hey, que no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esta operación porque resulta que nos trae problemas, eso el hincha no tiene por qué verlo. Eso lo tiene que ver el economista, lo tiene que ver el financista y el presidente del Barcelona. Dicho sea de paso, la gente de confianza de Laporta, muchos de ellos incluso han dejado el puesto. Y por último, tenemos la declaración con respecto a las comisiones y cómo era el trato que se hacían con ciertos jugadores. Dice Font, no hay transparencia sobre las comisiones que se pagan, y más cuando el presidente se comprometió públicamente a ser transparente. Tal vez comisiones con Lewandowski, comisiones con las viejas glorias del Barcelona, estoy hablando de Busquets, Jordi Alba y Piqué, comisiones con representantes, etc. Por otra parte, alega 1.000 millones de pérdidas, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y por último, muestra su crítica con respecto a la gestión del estadio. Supuestamente había conseguido un aval para poder financiar el Espai Barça por 1.500 millones de euros y resulta que al parecer se va a quedar corto y las negociaciones no fueron en buenos términos para la institución. Eso es lo que se opina, eso es lo que se habla. ¿Será verdad o no? No lo sé. Lo que sí sé es que el Espai Barça no comprende solamente el estadio, también comprende el Minestadi, donde se espera que jueguen otros equipos que tiene Barcelona. Hay que recordar que Barcelona es una institución polideportiva, con lo cual tiene muchos otros equipos. Y por otra parte hay que entender de que Barcelona comprende el estadio, el Camp Nou, el Minestadi, el Palau, etc. Y aquí lo que se alega es que los 1.500 millones de aprobación con suerte te cubrirán el Spotify Camp Nou, o al menos en este momento se llama Spotify Camp Nou. Y ahí también hay una crítica de Font. ¿Qué es lo que yo creo o a raíz de qué está haciendo todo esto Font? Obviamente hay que tirar agua hacia su molino. Como dije al principio, es necesario hacer política y esto es política. Reconocer algo bueno es muy difícil. Criticar lo malo cuando existe lo malo es muy beneficioso, sobre todo cuando estás viendo que hay cosas que se caen por su propio peso. Lo que pasó, por ejemplo, con la salida de Messi, con el reintento de fichar a Messi, sus fracasos en Europa, etcétera, etcétera. Y más en el mundo del fútbol, donde todas estas situaciones recalan aún más porque estamos hablando de sentimientos. Con lo cual, esto hablaría de una posible candidatura de Font. Probablemente Font va a ser el próximo candidato.
a la presidencia del Barcelona. Lo que yo creo en conclusión con esto es que esto ni figura, ni va, ni viene, ni suma, ni resta a Laporta. Laporta se sabe manejar muy bien en las redes sociales, se va a olvidar muy pronto porque claramente el presidente del Barcelona tiene los medios de comunicación de su lado, tiene muchos medios de comunicación de su lado y además tiene muchos periodistas de su lado que siempre le van a dar la derecha con respecto a las decisiones que se toman. Pero por supuesto, te voy a pedir que me dejes en los comentarios tu reflexión, tu opinión. Si no estás de acuerdo conmigo, por favor, déjame tu explicación y tu argumento. Estaré encantado de contestar y debatir sanamente qué es lo que sucede con estas declaraciones. Así que no olvides suscribirte, deja tu like y no lo olvides, mi opinión vale lo mismo que la tuya.